Bienvenidos y bienvenidas a Neuroventas al Máximo con Miguel Ibáñez. Soy Miguel Ibáñez, soy formador en neuroventa, en neuromarketing y voy a enseñarte en estos podcasts cómo puedes vender desde el cerebro, desde las emociones. Vamos a ello. ¿Sabías que el 95% de las decisiones de compra son decisiones totalmente emocionales e inconscientes? ¿Qué significa esto? Básicamente significa que cuando las personas van a comprar, la mayoría de las decisiones que toman de compra son emocionales, son inconscientes, las tienen grabadas en su cerebro. ¿Y cómo ha pasado eso? Pues eso ha pasado básicamente a través de la publicidad, a través de los anuncios o a través de personas que nos dedicamos a la venta, como sois vosotros, vosotras, y que vais a visitar al cliente y a partir de ahí pues le dais unos inputs y hacéis que esos inputs se graben en su cerebro. Y a partir de ahí el cliente hace una relación de marca y piensa que nuestra marca es buena. ¿Por qué? Porque le soluciona un problema, porque le ayuda emocionalmente. Y ahí es donde se genera esa compra emocional, ahí es donde se genera esa compra donde el cliente prácticamente no se da cuenta de que está comprando. Y eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos hablar de neuroventa. ¿Qué es la neuroventa básicamente? Porque seguro que habéis oído hablar del concepto, pero no tenéis muy claro todavía lo que es, ¿verdad? O quizás sí, espero que sí. Básicamente la neuroventa es venderle al cerebro del cliente, vender a las emociones del cliente. Tenemos que dejar ya de una vez de argumentarle al cliente de manera racional, de explicarle al cliente datos técnicos, de darle la descripción del producto, la ficha técnica, de dónde viene, quién lo ha fabricado, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, quién lo ha trabajado. Todo este tipo de datos al cliente no le llegan, emocionalmente al cliente no le tocan, no le solucionan un problema tampoco, simplemente le estamos dando una serie de datos de nuestro producto o servicio que no le aportan nada. Y esto no es neuroventa, esto es la venta tradicional. Yo empecé a vender en los años 90. En los años 90, ¿qué hacíamos? Pues básicamente íbamos al cliente, empezamos a hablarle, íbamos dándole argumentos y venga, y técnicos, y aquí, y para allá, y esto sube, y esto baja, y esto se hace así, de esta manera, hasta que al final el cliente llegaba un momento que tenía la cabeza tan abrumada que decía, mira, te compro ya y déjame en paz y no vuelvas, por favor, ¿sí? Y muchas veces el cliente nos compraba por eso, nos compraba por agobio, por pesados, por insistencia. ¿Qué pasaba? Que estaba muy bien, la verdad que vendías, pero el cliente no estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque al final le habéis vendido lo que tú querías, no lo que el cliente necesitaba. Y muchas veces lo que tú querías vender no era lo que realmente cubría la necesidad del cliente, pero no te habías preocupado de eso. Simplemente te habías preocupado de vender. ¿Por qué? Porque tenías una cifra de ventas que cumplir, tenías que vender unos productos o servicios y a partir de ahí, pues venga, le diste volumen a esto y fuiste vendiendo y la cosa fue bien. Hasta que llegó un día que el cliente no te quería ver. Y esto nos ha pasado en ventas. Entonces a toda esta situación pues le dimos una vuelta y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos enfocamos en realmente qué necesita el cliente? Y sobre esa necesidad pues vamos a argumentarle. Pero vamos a cambiar la argumentación y vamos a hacer una argumentación emocional y ahí es donde nace la neuroventa. ¿Qué es la neuroventa básicamente? Es saber qué le duele al cliente, cuál es el dolor del cliente, cuál es la preocupación que tiene en su producto, con su servicio, con su establecimiento, en su negocio, en su empresa. ¿Cuál es el problema que tiene que solucionar el cliente? Y a partir de ahí nosotros, con nuestro producto o servicio, ¿cómo le podemos ayudar a solucionar eso? Y ahora os voy a enseñar una de las herramientas que más se utilizan en neuroventa para que la apliquéis a partir de ya con vuestros clientes, que es la técnica del Pain, Claim, Gain. Como ya sabréis, seguro que sabéis inglés y estáis puestos en este idioma, pain es dolor, claim es diferenciación y gain es beneficio. ¿Cómo funciona esta metodología de venta? Pues bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es pain, es detectar cuál es el dolor del cliente, cuál es la necesidad del cliente, qué necesita el cliente, qué tiene que cubrir con nuestro producto o servicio, qué problema tiene, qué es lo que le pasa, ¿sí? ¿Qué es eso que tanto le molesta, que le quita el sueño, que no le deja dormir, que no le deja por las noches estar tranquilo o tranquila. Pues eso es lo que tenemos que averiguar. Por eso, como os decía antes, vender no es hablar. Vender no es explicarle al cliente argumentos y darle argumentos sin parar.
Vender es sentarse con esa persona y preguntarle exactamente qué necesidad tiene, qué problemas se encuentra en su día a día a la hora de producir, de vender, de facturar, de lo que sea que haga. Y a partir de ahí, cuando sabemos cuál es su dolor, qué es lo que a ese cliente le duele emocionalmente, le cuesta y le molesta, a partir de ahí podemos pasar a la fase 2, que es la fase del claim, que es donde nosotros le vamos a explicar al cliente que nuestro producto o servicio tiene esas características que van a ayudarle a curar su dolor, que van a cubrir ese dolor, que van a cubrir, ¿sí?, esa necesidad que tiene el cliente. Y esto es el claim, y ahí es donde tenemos que hacer una argumentación, que viene el siguiente paso, que es el gain, basada en el beneficio. ¿Por qué compran los clientes? Básicamente, los clientes compran porque ven en nosotros o en nuestro producto o servicio un beneficio. Ven algo que no ven en otros productos o servicios. Ven algo que otras personas que han pasado delante de nosotros o de nosotras no le han sabido transmitir. Y ahí es cuando el cliente se decide por nosotros, si nosotros somos capaces de transmitirle el beneficio. Vamos a ver este proceso integrado en una venta, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo detecto que el dolor del cliente es que tiene una necesidad concreta, es que, por ejemplo, necesita un seguro para cubrir su empresa porque ha mirado diferentes seguros y ninguno le cubre esa parte de la empresa, y resulta que nosotros con nuestro claim, con nuestra propuesta de valor, tenemos un producto, un servicio que puede cubrir esa necesidad del cliente. A partir de ahí es cuando le argumentamos al cliente de manera de beneficio, ¿sí?, aplicando el beneficio, y le decimos al cliente, pues mire, señor cliente, usted con nuestro producto, con nuestro servicio, va a cubrir esta necesidad porque no se lo cubre nadie más, y va a tener el beneficio de que en caso de que tenga un accidente, pues su empresa va a quedar cubierta. En caso de que pase algo en su empresa, nosotros vamos a acudir y lo vamos a solucionar. Y ahí es donde el cliente decide, y ahí es donde le estamos tocando al cliente donde realmente le duele, porque fijaros, no empezamos a argumentar como locos, no empezamos a darle al cliente datos y venga, sino que lo primero que hacemos es saber qué le duele, saber qué le preocupa, saber cuál es su preocupación, pain. Segundo, saber que nuestro producto o servicio y transmitirle que nuestro producto o servicio tiene unas características que no tiene nuestra competencia, que no tienen los demás, o que nosotros somos especialistas en ese área. Le ofrecemos una propuesta de valor diferenciadora y a partir de ahí le damos un argumento centrado en beneficio. Hecho, consecuencia, beneficio. Mi producto o servicio hace algo y a consecuencia de eso que hace mi producto o servicio, tú vas a ganar. Y esta es la estructura de un argumento bien hecho, centrado en beneficio y con neuroventas, y que funciona y que es efectivo. Lo he trabajado, llevo más de 30 años en ventas y he trabajado esos argumentos y he trabajado el dolor del cliente y me he preocupado y he puesto empatía, y esa es la manera de vender al cerebro del cliente. Saber cuál es su dolor primero, segundo, saber cuál es nuestra diferenciación, cuál es nuestro valor añadido, qué le vamos a dar nosotros que no le va a dar la competencia, y tercero, explicarle al cliente con hecho, consecuencia, beneficio, qué hace nuestro producto y a consecuencia de lo que hace, qué beneficio se va a llevar el cliente. Pues bueno, aquí tenéis el proceso Pain Claim Game. Para mí es una de las herramientas más buenas que podéis utilizar y que podéis aplicar en el mundo de la neuroventa. Muy bien, espero que este vídeo de hoy, que este podcast de hoy os haya ayudado, os haya dado ya una pequeña herramienta, y nos veremos en siguientes capítulos de Neuroventas con Miguel Ibáñez. Neuroventas al máximo. Vamos a por ello, nos vamos en el siguiente capítulo.